Hola, buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en el Ministerio Tetelestai. Y hoy en la mañana tenemos un estudio muy diferente, muy especial para todos ustedes. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a entrarle de lleno. Sigue dentro de lo que es profecía. El estudio que vamos a ver el día de hoy va a ser como una colección de diferentes pasajes que se refieren a lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo actual, en nuestra vida, en este año 2023. ¡Wow! Ya me quiero regresar al tiempo. No, estoy hablando de lo que está pasando, de los acontecimientos que están tomando lugar en este momento, en este año, que es noviembre del año 2023. Entonces, tomen su Biblia porque vamos a poner atención a los tiempos que estamos viviendo. Si hoy en día me llama la atención mucho esto, que vemos las señales, lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y muchas personas, muchas iglesias están durmiendo. Y no me refiero a la iglesia en general, sino me refiero a iglesias, comuniones donde se unen las personas, se juntan a escuchar la palabra de Dios. Y realmente estos temas de los últimos días de Apocalipsis, el arrebato de la iglesia, la segunda venida de Cristo Jesús y todo lo que está pasando en el mundo entero, no se está hablando. Estas señales que Dios nos dejó en su palabra son importantes y nos están mandando una señal muy seria que dicen, pongan atención. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando. Jesús no tarda en regresar. Y espero tú y yo pongamos atención a esas señales y entendamos que Dios está cerca y está a la vuelta de la esquina. Entonces toma tu Biblia porque vamos a leer un pasaje muy interesante. Vamos a ir desde Génesis y vamos a cerrar con Apocalipsis. Te vas a dar cuenta de que todo está entrelazado, van de la mano esos dos libros. Y es muy interesante porque Jesús en su palabra, en su fidelidad antes de irse, nos dejó unos pasajes muy buenos y nos dejó señales y nos pidió que pusiéramos atención. Entonces, déjame leer este pasaje para iniciar el estudio. Hacemos la oración y le entramos de lleno, ¿va? Entonces, toma tu Biblia y vete a Mateo 24 y vamos a leer del versículo 37 al versículo 39. Un pasaje muy interesante que tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús. Dice así entonces el capítulo 24 de Mateo, de versículo 37 al 39. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Lo que acaba de hacer aquí el Señor Jesucristo es una comparación. Y habla de los días de Noé y dice, cuando yo regrese en la tierra, en este año, en este siglo que estamos viviendo nosotros ahorita, los días tienen que ser muy similares a los días de Noé. Desgraciadamente, muchas personas no saben qué estaba pasando durante los días de Noé y es por esa razón que no pueden entender las señales que están pasando en estos días. Pero vamos a desglosarlo. Pero antes hagamos la oración y pidámosle a Dios que nos bendiga y que nos hable al corazón para entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Padre, te doy gracias por tu fidelidad y por tu palabra, porque Señor, tu palabra es viva y eficaz y no solamente es viva, sino, Padre, nos da vida a nosotros también. Te quiero suplicar, Señor, y darte gracias, porque nos has dado tu palabra y nos habla del futuro, Señor, de lo que espera la tierra, pero más que nada, el mensaje perfecto que tienes para aquellos que quieren escucharte y conocerte. Te doy gracias porque nos has permitido estudiarlo y conocerte y saber que aunque las cosas se ven horribles, Señor, tú tienes un plan perfecto para todos nosotros. Te quiero suplicar, Señor, que toques a las personas que van a escuchar este estudio, especialmente aquellos que no te conocen y que van directos a la perdición. Abrázalos, tráelos a ti, sálvalos. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén, amén, amén. Miren, este estudio yo creo es de los más interesantes que voy a dar este año. Y lo digo por una razón. Dentro de mi corazón, con toda la honestidad del mundo, te puedo decir esto. Yo siento que los días del regreso de Jesús son estos. Estamos cerca de su regreso. Y cuando dice el pasaje aquí,
Este pasaje me llama mucho la atención porque ocupa esta expresión en el pasaje que acabamos de leer. Dice así que se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería. Es increíble que hay mucha ignorancia. La gente en los días de Noé vieron todo lo que estaba haciendo Noé y Noé estuvo predicando el evangelio por casi 150 años y a la gente no le importó. Cuando entra Noé al arca y empieza a llover y cae el diluvio, es demasiado tarde, y la gente no sabía lo que sucedería, aunque Noé les estaba hable y dándoles el mensaje del Señor. La gente no quería escuchar, no querían entender, querían seguir viviendo esa vida que estaban viviendo, y a fin de cuentas, cuando llegó la catástrofe, ni cuenta se dieron. Entonces, para entender esto, ¿cómo eran los días de Noé? Vamos a regresarnos a Génesis 6 y vamos a ver cuál era el estilo de vida, cuál era el problema, cómo estaba la gente viviendo en los días de Noé, cuando Dios llega al punto de decir, ya no puedo permitir esto. ¿Qué es lo que estaba haciendo la gente? Dios dice, ya no lo voy a permitir, tengo que destruirlos a todos. Pero Dios, tú creaste la humanidad, tú creaste al hombre, sí, pero dice que le pesa. Y dice, no, los voy a destruir. Toma tu Biblia entonces y vayámonos a Génesis 6. Y vamos a leer unos pasajes solamente. Vamos a comenzar del capítulo 6, del versículo 3 al 6, y luego nos saltamos del versículo 11 al 13. Del 11 al 13 en el mismo capítulo, ¿ok? Toma tu Biblia una vez más y vamos para allá. Entonces, esto es lo que pasó en los días de Noé. Dice, entonces el Señor, dice versículo 3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque es ciertamente carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Y cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de sus pensamientos y del corazón eran solo para hacer el mal, siempre para hacer el mal. Y al Señor le pesó el haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. El versículo 11 dice así, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. ¡Wow! Mira, este es uno de los pasajes más escalofriantes en el Antiguo Testamento, cuando Dios decide destruir todo lo que tiene vida en la tierra. Pero quiero que pongas atención a las palabras claves de estos pasajes que acabamos de leer. Había mucha corrupción y había mucha violencia. Vamos a ver de qué se trata eso. ¿De qué nos habla este pasaje en Génesis? ¿Y cómo lo podemos comparar con el día de hoy? Porque recuerda, lo que leímos primero, dice que la venida del hombre será como en los tiempos de Noé. Y se refiere a esto. Eso es lo que nos dice Mateo 24. Y Dios nos dio las señales. Y nos dijo, miren, cuando yo regrese, la tierra tiene que estar como en los días de Noé. Pon atención a lo que nos dice la palabra. Y vamos ahorita a ocupar ejemplos vivos que tú puedes ver y darte cuenta que las señales que vamos a ver hoy en día, las que vamos a estudiar, nunca antes en la historia se habían visto. Y no me refiero a una señal o dos, me refiero a todas las señales están tomando lugar ya al mismo tiempo. ¿Y qué nos indica? Nos dice Dios, pongan atención, porque así van a ser los días cuando yo regrese, van a ser muy similares a los días de la vida, durante la vida de Noé. Vamos a leer el capítulo una vez más y vamos a hacerlo pedacitos. Vamos a empezar del versículo 5. Ahí es donde me llamó mucho la atención. Ahorita nos regresamos al versículo 4, porque es muy importante también y tiene que ver con los últimos días.
Dice el versículo 5 en Génesis 6. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó el haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. El primer punto que hay que tratar aquí es este. Dice el pasaje que era mucha la maldad en la tierra. Mira, en estos días de Noé, la maldad era increíble. Cuando leemos el versículos anteriores, el 4 y el 5, el versículo 4 especialmente, el capítulo 6, algo pasó. Había mucha violencia porque había gigantes en ese tiempo. Unos hombres, no eran hombres, eran unos híbridos. Ok, ahorita vamos a llegar ahí. Era tanta la maldad de estos hombres, de estos gigantes, que mataban a la gente. Y no solamente eso, leíamos en Números 13, versículo 30 más o menos por ahí, que practicaban el canibalismo. Entonces, una cosa que hicieron estos hombres es que ahorita que regresemos a leer el versículo 4, tomaron mujeres, hubo una violación increíble, violaron mujeres que ya estaban casadas. Y las tomaron esos ángeles caídos y se mezclaron con ellas y tuvieron esos gigantes que no eran hijos de Dios. Eran gigantes, eran híbridos. Pero esos hombres, esos seres cuando nacieron, cuando fueron creados, trajeron mucha maldad a la tierra. Y se corrompió toda la tierra en ese tiempo. Es decir, ya había un problema genético ahí también. Pero lo que quiero llegar es esto. Es de que aquí la violencia ya no se podía controlar. Llegó a un punto cuando dijo Dios, la maldad es grandísima en la tierra. Esto no puede continuar así. La gente también estaba bien corrompida, es lo que dice el pasaje. Había una corrupción increíble entre la misma gente. Y vamos a ver que eso trae consecuencias. Pero échale un ojo al mundo, échale un ojo al mundo de hoy. ¿Cómo está el mundo el día de hoy? ¿Cómo está la maldad? Dice que aquí era mucha la maldad. Créeme que aquí en la tierra hay un montón. Hay tanta maldad como nunca antes se había visto. Tenemos, por ejemplo, el caso de lo que sucedió en Israel hace un mes, en octubre 7. ¿Qué tipo de maldad es esa de llegar y matar gente inocente? Desde bebés, adultos, mayores de edad, mujeres, violaciones, quemando bebés, cortándoles la cabeza a los bebés. Es increíble la maldad que hay ahí. Eso nada más es allá en el Medio Oriente. Pero si te regresas para lo que es aquí Latinoamérica, en este continente, tenemos problemas muy serios de violencia también. ¿Sí te acuerdas que cuando eras chiquito, si eres de mi edad, si naciste en los 60s, en los 70s, te ibas caminando a la escuela, a la primaria, al kinder muchas veces, y tenías la confianza de dejar ir a tu hijo, a tu hija, o tenías la confianza en sus papás de que fuéramos solos y regresar a la casa y no se preocupaban por nada. Hoy en día no se puede hacer eso. Hoy en día ya no tienes confianza de que tu hijo se vaya solo, de que tu hija se vaya sola, porque estás pensando que hay demasiada maldad en el mundo en ese momento. Y eso es lo que pasa no solamente allá en el Medio Oriente con todo ese terrorismo, acá de este lado también hay mucho de eso, en este continente. Hay tanta maldad, tanto tráfico humano, que da miedo. Y dice Dios, no, así van a estar los días, la maldad va a aumentar. Y esto crece. Esto dice la palabra que va a empeorar, ya no mejora. Así como en los días de Noé dijo Dios, ya no puedo permitir esto, tengo que ponerle un hasta aquí. Esto ya no se soluciona. Y aquí en la tierra está igual. Se pone atención a esa señal. La maldad, cómo está aumentando en el mundo. Hoy en día la gente se odia unos con otros. El hecho de que tú apoyes este movimiento y no apoyes a aquel otro, ya te ven como una persona que odias, que una persona que odia a todo el mundo. Te ponen marcas y tickets y te señalan como esto, como terrorista, como el otro, como racista. Créeme, la gente se está matando sin ninguna buena razón. La maldad es mucha en la tierra ya hoy en día. Tú y yo, especialmente que vivimos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, hay un poquito más de orden. Pero si le echas un ojo al mundo entero, créeme, la gente está sufriendo por esta maldad. Y esa es la primera señal. Sigue diciendo la palabra que el hombre, una vez más, en versículo 5, el Señor vio que la maldad era mucha en la tierra de los hombres, y que toda intención de sus pensamientos en su corazón era solamente para hacer el mal. Si es otra cosa, que solamente las personas de estos últimos días, no solamente existe mucha maldad y eran malos,
sino que están pensando constantemente en hacer lo malo. Ese es otro problema, la mentalidad. Cómo lo están transformando, cómo hoy en día la tecnología especialmente está transformando al mundo entero para hacer cosas malas. Tú dirás, no exageres, Miguel. No, déjame te doy un buen ejemplo. La gente está pensando solo cómo en hacer maldad para hacerse más ricos, para tener más poder. Piensa esto. Una vez más, cuando yo era niño, los 10 hasta los 15 años tal vez por ahí, que es cuando a los 19 llegué aquí a ese país, pero digamos hasta los 15 años, había problemas de pornografía en el mundo. Sí, siempre lo he visto. Ibas a tiendas, te escondías, comprabas las cosas, te ponías una gorrita y hasta lentes para que no te conocieran y te metías a comprar ese cochinero, la pornografía. Bueno, hoy en día ya la pornografía es gratis y la tienes a la palma de tus manos, a la punta de tus dedos. ¿Sabes qué? Nomás te metes a la computadora y empiezas a ver todo lo que quieres ver. Y ese problema siempre ha existido, pero observa cómo la gente, esa gente que produce ese mugrero, cómo no dejan de pensar en hacer lo malo. Porque hoy en día no solamente tenemos pornografía para adultos, creada por adultos, sino que también existe la pornografía infantil. Y también existen los secuestros de niños en el mundo entero para ese mugrero, para crear ese tipo de pornografía. Y no solo eso, para venderlos a la esclavitud sexual. Créeme que esta gente está pensando constantemente cómo podemos hacer más dinero, cómo podemos destruir más vidas. Y créeme, antes era solamente adultos con adultos y se hacía ese tipo de películas. Hoy en día la corrupción, la depravidad de las personas, el deprave de la mente y del corazón es tan grande que ahora están tomando niños y los están abusando sexualmente y los están grabando y los están vendiendo para hacerse ricos. Toman jovencitas y ni siquiera son jóvenes, son niñas de 10, 12 años, a veces hasta más jóvenes, y las ocupan y las venden como prostitutas, y las ocupan como prostitutas para hacerse millonarios. Créeme, la maldad en el mundo entero está aumentando. Este es un problema global. Este problema de tráfico humano, de la pornografía infantil y de la sexualidad, de la prostitución en niños que los forzan a hacerlo, de esa esclavitud sexual, es un problema que ataca al mundo entero. No nada más es un lugar, es una red increíble. Y dice la palabra, en los días que yo regrese a la tierra, tienen que ser muy similares a los días de la vida de los tiempos de Noé. Y créeme que la violencia ya está ahí y la maldad, créeme que sigue aumentando. Pero no solo ahí para el pasaje. Ve lo que sigue diciendo en Génesis. El versículo 6 dice, y el Señor le pesó haber hecho al hombre y la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Rápidamente el versículo 11, vamos a brincarnos al 11, dice así, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Sí, algo que debemos entender es esto. Dice que la tierra estaba llena de violencia. Era mucha la maldad y era mucha la violencia y era mucha la corrupción. Siempre que existe corrupción y violencia, lo que es la maldad y la corrupción, crea eso, la violencia. Siempre, esa es una ecuación que no falla. Tienes maldad y la unes con corrupción y ¿sabes qué te da? Una violencia increíble. Y desgraciadamente, siempre la violencia la paga la gente inocente. Aquellos que no la deben. Y aquellos que la creen son los que se hacen más ricos, son los que se hacen más corruptos y son los que son más malos. Quiero que pongas atención a las frases que utiliza aquí la palabra cuando dice que Dios, en el versículo 5 una vez más que dice, el Señor vio que era mucha la maldad. Era mucha. Y dice que toda intención, toda la intención de los hombres, sus pensamientos, era para hacer lo malo. Y dice, y siempre estaban pensando en eso. Checa, era mucha la maldad, toda la intención, y todo el tiempo estaban pensando en hacer lo malo. Esta gente ya cruzó, en estos días de Noé, cruzaron la línea en la cual ya no podían regresarse. Llegaron al punto donde ya no podían regresar.
Hoy en día estamos viviendo ahí. Hoy en día hay mucha gente que, créeme, detestan y odian todo lo que lleva el título de Dios. Y qué lástima, porque observa lo que les espera. Dice el versículo 11 una vez más, pero la tierra había sido corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Now, escucha esto. Habla de toda la tierra. Cuando ponemos atención a todos los eventos que están sucediendo en la tierra en el día de hoy, déjame darte un ejemplo. Eso que pasó en Israel el 7 de octubre de este año, el mes pasado, cuando esta organización terrorista llegó y mató un promedio de 1,500 personas en un solo día. Créeme, no tiene nombre. El que hayan entrado a casas de personas que todavía estaban durmiendo, gente inocente, y matarlos y gozarse al hacerlo, descuartizarlos, quemarlos, y mucho más, porque fue violación. Créeme que los videos que se están recobrando ahorita los israelitas, ahorita que están persiguiendo a esos terroristas, están viendo los videos de cómo grabaron todo lo que hicieron, y no tiene nombre. Lo que le hicieron a los bebés, lo que le hicieron a las jóvenes. No solamente violarlas, créeme, no se puede ni describir lo que hicieron. Ese es el problema que hay de aquel lado, el terrorismo. Ese es un cáncer que hay en la tierra. Y no va a mejorar, va a empeorar. Tienes ese odio en contra del israelita, de los judíos. Y es en el mundo entero. Hoy en día. En este año 2023, el odio hacia el pueblo judío es increíble. Y Dios nos dijo en su palabra, los van a odiar, los van a detestar en el mundo entero. Y todo el mundo se va a poner en su contra. Y créeme, puedes ver ahorita en Europa, en Francia, cómo la gente, el antisemitismo, está odiando a estos hombres, a todo el judío. Te vas a Alemania, te vas a España, te vas a Inglaterra, te vienes aquí a los Estados Unidos de Norteamérica y se puede ver el odio que existe contra ellos. Y esto es una profecía que Dios dejó. Y es una profecía de los últimos días. El odio y el antisemitismo contra el judío va a aumentar en intensidad en los últimos días. Y hoy, créeme que tú y yo, al ver la televisión, podemos verlo. Esta señal no se había visto en muchos años. Hoy en día ya está allá afuera para que todo el mundo la vea. Pon atención. Porque estas señales que Dios nos está dando ya están sucediendo. Y la palabra nos dice lo siguiente. Es en Lucas. Déjame te encuentro la cita. Es Lucas 21, perdón. Es Lucas 21. Dice lo siguiente, el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten su cabeza porque su redención se acerca. Es decir, capítulo 21 es profecía y nos habla de las últimas, de las señales de los últimos días. Y habla es muy similar a Mateo 24. Dice lo siguiente. Cuando veas que estas cosas comiencen a suceder, escucha lo que dice. Cuando veas estas señales que están pasando, la violencia, todo ese terrorismo, toda la depravación, ese deprave mental que tiene la gente, y toda la violencia y las guerras, lo demás que está pasando en la tierra, dice, cuando veas que comiencen a pasar esas señales, pon atención porque vengo pronto. No está diciendo cuando se complementen todas, no, dice cuando comiencen a suceder, pon atención porque no tardo en regresar. Hoy en día la gente está durmiendo y es triste de que muchas iglesias están durmiendo en el sentido que no están profetizando, no están proclamando la profecía de Dios de los últimos días. Y qué triste es eso, porque cuando el Señor regrese dice que va a ser como un ladrón en la noche, es decir, nadie lo va a estar esperando. Pero ¿por qué no lo esperan si nos dio las señales? Va a pasar lo mismo que sucedió cuando vino por primera vez Jesús. Cuando nació como bebé, tenía las profecías que decía que iban a ser en Belén. Y si recuerdas cuando llegaron los magos del oriente, los reyes magos, como los conocen muchas personas, al llegar ellos vieron la estrella y corrieron a buscar a la Mesías. Y cuando llegaron a Jerusalén, le preguntaron al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque acabamos de ver su estrella, él ha nacido. Y él no sabía dónde estaba. El rey no sabía nada del rey de los judíos, de Jesús.
Pero ¿sabes qué hizo? Fue y llamó a los escribas, a los que estudiaban la palabra, y les dijo, ¿a dónde van a nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, van a nacer ahí, nacer en Belén. Ellos conocían las profecías, ellos sabían exactamente cuándo iba a llegar porque Dios les había avisado. Y ¿sabes qué? Nadie lo estaba esperando. Yo te puedo asegurar esto, que hoy en día tenemos las profecías que Dios nos dio y la gente está cometiendo el mismo error. No están listos, no están esperando al Señor. Todo lo que estamos viendo hoy en día, toda esa violencia, todo ese deprave va a aumentar. Esto ya no es regresivo, perdón, esto ya no se regresa, no es regresivo, es progresivo, va a aumentar más. Pero Dios en su fidelidad nos dio su palabra y nos dijo, pongan atención. Cuando ven estas cosas que comiencen a pasar, levanten su cabeza porque yo no tardo en regresar por ustedes. Pero sí, lo interesante es esto. Lo interesante es que este pasaje, Mateo 24 y Lucas 21, nos están hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero antes de que pase la segunda venida de Cristo Jesús, hay un evento muy importante que se llama el arrebato de la iglesia. Y en ese evento, Dios te saca de la tierra para que no te enfrentes a la furia que viene. Entonces, pon atención a eso que estoy diciendo. Si estamos viendo señales de la segunda venida en este instante, ¿qué nos dice? Que el arrebato de la iglesia es más cercano todavía. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que para el arrebato de la iglesia no hay señales. No tienes que esperar ninguna señal. ¿Por qué? Porque ya todas las señales que estamos viendo es para la segunda venida. ¿Estás listo? ¿Ya preparaste tu corazón para verlo? Déjame preguntarte esto. Si en este instante tomara lugar el arrebato, ¿te irías con el Señor o te quedarías? Esa es una pregunta que tienes que hacerte porque créeme que estamos hablando de tu eternidad. Pero no solo la cosa queda ahí, hay otros problemas en la tierra y otras señales que estamos viendo, que Dios dice, pongan atención a esto, pongan atención a lo que les estoy diciendo. Otro problema serio que había en los días de Noé es el versículo 4. El capítulo 6, versículo 4, yo creo que es de uno de el capítulo 3 y 4, versículo 3 y 4, perdón, es de los más interesantes en toda la Biblia. Solamente vamos a tocarlo y vamos a hacer la referencia, porque tengo estudios de este pasaje en otros videos que hice, pero quiero que pongas atención referente a lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que dice. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. En este capítulo 6, en Génesis, pasó algo muy increíble, muy interesante. Esta es la razón. El versículo 4 nos dice, esta es la razón por la cual Dios permite el diluvio en la tierra, la destrucción de la tierra. Dice que los hijos de Dios, y ese término, Ben Elohim, en hebreo, como dicen ellos, son ángeles. Dice que esos ángeles, esos hijos de Dios, se unieron con las mujeres, las hijas de los hombres en la tierra. Algo pasó aquí. Algo interesantísimo pasó aquí. ¿Cómo sabemos que los hijos de Dios son los ángeles? Job capítulo 1, Job capítulo 2 y Job capítulo 38 nos dicen en detalle quiénes son los hijos de Dios y siempre se refieren a los ángeles. Estos ángeles caídos se mezclaron con las mujeres humanas y tuvieron gigantes, fueron híbridos, no eran hijos de Dios. Qué interesante. Ellos crearon una raza que no era humana. Hoy en día, mientras tú y yo estás viendo este video y estamos hablando de ese tema, en el mundo entero, el mundo científico, están tratando de inventar y de crear vida. Y ya empezaron. Tienen esa cosa que se llama la inteligencia artificial. Están creando seres, incluso supersoldados para guerras. Y están inventando, investigando y estudiando la manera de crear ese tipo de seres que no son humanos, pero quieren meterles emoción. Toda la data que están agarrando de los hombres a través de tu teléfono y qué sé yo, están creando
no híbridos, pero son como robots, es inteligencia artificial, pero la quieren hacer casi humana. Tú dirás, no exageres, Miguel. No, créeme. Hay robots, hay inteligencia artificial que ves y parecen seres humanos, pero no son seres humanos. Y créeme, la están perfeccionando. Ya lo puedes ver en películas. Esto no es una teoría, es una conspiración. Créeme, tú ya lo puedes ver, ya se está creando. ¿Y sabes qué es lo interesante de todo esto? En la palabra de Dios, en el capítulo 3, en el libro de Apocalipsis, aparece un ser que es el anticristo. Pero ¿sabes qué pasa con el anticristo? Déjame leerte este pasaje. El anticristo tiene un compadre que es el falso profeta. Y el falso profeta, su misión es engañar a la gente, especialmente al pueblo judío, para que adoren al anticristo como Dios. El anticristo, dice el pasaje, que sufre un ataque, hay un atentado contra su vida y aparentemente muere y resucita de la muerte. Y una vez que pasa eso, observa qué es lo que hace el falso profeta. En el capítulo 13, en el versículo 14, Apocalipsis 3, versículo 14 dice esto: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, del anticristo. Y está hablando del falso profeta, que hace señales, y ve lo que hace, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Qué interesante es esto. Dice el pasaje que en estos días, cuando llegue el anticristo, van a crear una imagen. Y no solamente es una imagen, yo creo que es un ser. Y tienen la capacidad de darle vida. Le van a soplar aliento de vida. Y esta cosa, porque no es un ser humano, va a tener vida. Y la van a adorar. Los van a engañar. Y créeme que hoy en día tú y yo estamos viendo esa señal ya. Esta tecnología que tenemos el día de hoy puede producir algo de este tamaño. Y Dios hasta ahorita no lo ha permitido. Pero va a llegar el momento que Dios dice, ese es tu tiempo. Cuando se lleve el Señor a la iglesia de la tierra y remueva su espíritu de la tierra, créeme que es cuando todo esto va a tomar lugar. Pero tú y yo ya podemos ver las señales, ya están ahí, a la vuelta de la esquina. Sigue leyendo el pasaje y dice que las personas que no tengan una marca en especial en la mano o en la frente, no van a poder comprar ni vender. Esto es lo que dice, observa, mira. Y dice lo siguiente, el versículo 16, una vez más, capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, y ricos, pobres, libres y esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Checa, aquí nos dice que todas las personas de este tiempo, adultos, niños, gente libre, gente en la prisión, todos van a tener esa marca si quieres comprar y vender. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que va a llegar el momento que tú y yo, que la tierra va a vivir en un lugar donde el dinero, el efectivo ya no vale. Vas a ir a la tienda y te van a decir, aquí traigo dinero para pagar mi despensa porque lo que compré, no es efectivo, queremos que tengas esa marca. Ah, caray, el efectivo, el dinero, como tú y yo lo conocemos, el cash, va a desaparecer, ya no va a haber. Todo va a ser a través de unas transacciones electrónicas, yo creo. Y déjame decirte esto, ya hay lugares, hoy en día, donde vas y ya no aceptan efectivo. Hace unos meses fuimos con una de mis hijas, fue a tocar, ella toca en una banda de guerra, el saxofón, y fuimos a un parque aquí en California que se llama Knott's Berry Farm, I think se llama. Es un parque muy interesante. Y cuando entramos, estaba el señalamiento grandote que decía, no se acepta efectivo, todo es a través de tarjetas y de transacciones electrónicas. Ya está aquí esta tecnología. Así como dice la palabra, dentro de poco, créeme, ya hay otros lugares. Me estaban hablando de otros lugares donde unos familiares que fueron ya no aceptan efectivo. De hecho, nosotros fuimos a un evento cristiano, a un concierto. Y cuando fuimos a pagar el estacionamiento nos dijeron, no aceptamos dinero, queremos nada más la tarjeta.
Ya el dinero está desapareciendo. Y dice este pasaje que cuando llegue ese ser, ese falso profeta, va a engañar a la gente y créeme que van a crear una imagen y le van a dar vida a esa imagen. Y esa imagen va a persuadir a la gente, a forzarlos, porque si no adoras al anticristo como Dios, te va a costar la vida. Créeme, tú y yo estamos a un paso de llegar a ese lugar, donde el anticristo, donde esa tecnología va a tomar lugar, donde tú y yo, yo no voy a someter a esto, créeme, yo ya no voy a estar aquí. Pero la gente que esté en la tierra se va a tener que someter a lo que dice este tirano, esta gran tiranía, y se van a someter porque si no les va a costar la vida. Créeme que hoy en día, dice la palabra, cuando veas rumores de guerra, y ya están, la maldad que hay también, enfermedades como epidemias que le peguen al mundo entero, todas esas señales, créeme que las estamos viendo en nuestros días. Acabamos de salir de una epidemia que se llamó el COVID-19, el COVID-19. Que cerró el mundo entero. Dios nos dijo en su palabra, cuando veas esas señales que comiencen a pasar, no que ya han pasado, cuando comiencen, pon atención, porque no tarda en regresar. Jesucristo no tarda en regresar. Y mi pregunta para ti una vez más es esta, ¿estás listo para enfrentarlo? Porque si no estás listo, créeme, te vas a enfrentar al infierno aquí en la tierra. Lo vas a conocer. Y no solo eso, y no me refiero al infierno literalmente hablando, pero lo que le espera a la tierra durante los 7 años de la tribulación de la cual nos habla la Escritura es algo horrible, que créeme, que yo no le deseo esto a nadie. Porque es cuando Dios realmente desata una furia como nunca antes lo había hecho en la historia. Y es lo que dice la palabra. Y aún así la gente no se va a arrepentir. Pero no te asustes. Dios nos dio la profecía no para asustarnos, sino para prepararnos. Tal vez tú digas, ¿sabes qué, Miguel? Es que pues ya no hay esperanza para mí. Yo he sido muy malo. He hecho cosas muy malas. No tienes idea la maldad que hay en mi corazón. Escucha bien. Tu maldad no puede ser más grande que la gracia de Dios. Y por gracia eres salvo a través de la fe. Es lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces te quiero hacer esta invitación el día de hoy. Si no estás seguro dónde estás, en este momento, en cuanto al plan de Dios, acéptalo en este momento. Vamos a hacer una oración ahorita y a pedirle que entre a tu corazón y que realmente Él te abrace y te adopte y te acepte como uno de sus hijos. Porque estoy seguro de que no te gustaría pasar por todo eso de lo que estamos hablando. No, Dios tiene un plan muy bonito, muy precioso y perfecto para lo que es la tierra. Dice la Escritura que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no solo eso, va a haber una gran Jerusalén. Es un lugar muy precioso que te lo describe la palabra en capítulo 20, creo que es en Apocalipsis. Créeme, si ahorita no importa lo que estés haciendo, qué tan malo haya sido, tienes la oportunidad de arrepentirte, de venir a Él y pedirle que te acepte y que te ayude. Y créeme que lo va a hacer. Él estará contigo todos los días, porque fue su promesa, hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Entonces, si te gustaría hacer esa oración, hazla conmigo en este momento. Y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en ti y que te traiga a la familia de Dios. Haz esta oración conmigo y hazla de corazón, hazla con honestidad y con sinceridad. Y Dios la va a escuchar. Y por la autoridad que nos da la Escritura, te puedo asegurar que hoy puedes cambiar la dirección de tu eternidad. En vez de irte al infierno, te vas a ir hacia la gloria junto con Dios. Si estás dispuesto a hacerlo, haz esta oración conmigo, algo más o menos así. Papi, vengo ante tu presencia en este momento, porque toda mi vida la he vivido como yo he querido. He pecado, Señor, de manera increíble. He hecho todo lo que ofende tu nombre y he quebrado tu ley muchas veces. Y soy culpable de mi maldad, de mi pecado. He robado, he mentido, he cometido adulterio. Me he acostado con tantas mujeres, con tantos hombres, Señor, y me siento mal y soy culpable. He tenido abortos, Padre. He hecho lo que tú detestas y lo que tú maldices. Y por eso vengo de tu presencia a pedirte que me perdones, que me limpies de toda mi maldad. No veas mi pecado, ve mi corazón, Señor, y perdóname.
En ese instante te acepto como mi Señor y mi Salvador. En ese instante, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho y creo que tú viniste a la cruz a morir por mí. Tomaste mi lugar en la cruz. Y no solo eso, resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre, Señor, y vienes pronto por segunda vez. Señor, acepto tu reclamo, acepto, perdón, tu regalo de salvación. Te pido perdón y me arrepiento de todo lo que he hecho. Lléname de tu espíritu. Hazme uno de tus hijos y acéptame en tu familia. Límpiame de mi maldad. Lléname de tu espíritu y permíteme caminar junto a ti y hacia ti. Gracias por ser bueno y gracias por darme la esperanza de que tú me amas más que mi mismo pecado. Te bendigo, Señor, porque tienes mucho poder, porque tú me puedes salvar y recibe la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración con honestidad, con pureza de corazón, Dios ya te aceptó en su familia. Ya eres parte de Él. Ahora te aconsejo que te consigas una Biblia y empieza a leerla. Deja que Él te hable a través de su palabra y tú platica con Él a través de tu oración. Deja que el Espíritu te empiece a llenar de la vida de Dios y sigue caminando en fe. Dios se va a encargar del resto. Dios te va a sacar de este lugar y créeme que no vas a pasar por nada de esto de lo que nos habla la Escritura. Pero solo depende de ti, ¿ok? Entonces espero que estos pasajes que leímos te hayan servido de algo. Medítalos. Compártelos con alguien que no lo conozca, porque créeme que hay mucha gente que va derecho al infierno sin saber esto. Inscríbete al canal. De esa manera me vas a ayudar a crecer, pero más que nada me vas a ayudar a que el Evangelio salga por el mundo entero. Comparte esto con tu familia, especialmente con ellos y con aquellos que te rodeen en la escuela, en tu trabajo, a donde quiera que vayas. Y háblales del amor y la gracia y la bondad de Dios. De antemano te doy gracias por haberme acompañado del Ministerio de Tetelestai y de tu hermano Miguel Reyes. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te prospere. Y nos vemos aquí la semana que entra en nuestro estudio regular en Apocalipsis, si Dios nos lo permite. ¿Ok? Cuídate mucho y nos vemos pronto. ¿Ok? Adiós, adiós.